Bueno, entonces vamos a empezar. Esto es como una tipo repaso, pero más bien es como una forma diferente de explicar la clase pasada, para que les quede más claro. Entonces, el objetivo de hoy, lo que quiero que de esta parte que quede claro, es que entiendan qué son los números cuánticos y cómo aparecieron, de dónde salieron. Hasta el momento, ¿alguien me puede decir qué son los números cuánticos ahorita con lo que vimos la clase pasada? ¿Alguien entiende qué son los números cuánticos? ¿No? Bueno, vamos a ver. Entonces, quedamos que el objetivo generalmente es obtener la energía. Eso es muy importante. Y para obtener la energía, hay una ecuación muy famosa que se llama la ecuación de ¿qué? ¿La ecuación de qué? No los escucho. Schrödinger. La ecuación de Schrödinger. Con la ecuación de Schrödinger vamos a lograr obtener la energía. ¿Cómo va esa ecuación de Schrödinger de la forma más simple? ¿Me pueden decir? ¿Es en donde va el hamiltoniano? Bueno, el operador Bien, hamiltoniano. operador hamiltoniano, ¿qué más? Después, es que no recuerdo cómo se llama, pero es función de onda. Ajá, función de onda. Sí, es la Igual letra griega, a sí. energía, Ponla. Ajá. igual a energía por función de onda. Muy bien. Entonces, para obtener la energía, utilizamos el operador hamiltoniano multiplicado por la función de onda que nos da el valor de la energía por la función de onda. Quedamos que esa es una función propia, de valores propios. Ajá. No vamos a eliminar la letra griega psi. Es P de Pedro, psi, S de sol y I de isla. Ajá. E I de isla. Entonces, sí, letra griega. ¿Ok? Muy bien, van hasta ahí, perfecto. Ahora vimos en la clase pasada que ese hamiltoniano se va a adaptar dependiendo al sistema que tenemos. Para el caso del hidrógeno, quedamos que nos vamos a quedar con la parte electrónica, o sea, solamente va a describir al electrón. Y entonces ese hamiltoniano se va a dividir en dos secciones. ¿Me pueden decir qué secciones son en las que se divide? En la parte que les dije que, a ver si piensen, el electrón se está moviendo y además el electrón tiene carga negativa. A ver, esos son la ayuda. ¿Qué secciones se divide el hamiltoniano? Dos tipos de operadores. ¿De energía qué? Potencial y cinética. Correcto, de energía potencial y cinética. La primera, potencial, es porque se siente atraído hacia el núcleo y la cinética porque el electrón se está moviendo. Muy bien. Entonces, hasta ahí los conceptos está correcto. Entonces, quedamos que para resolver el hamiltoniano del hidrógeno, no lo podemos hacer en coordenadas cartesianas. ¿Qué tenemos que hacer? ¿Convertirlos a qué tipo de ¿Tienen coordenadas? coordenadas polares? Coordenadas polares. Y eso es esto, ¿no? Entonces vamos a describir, como ahora el hamiltoniano está en coordenadas polares, lo escribí, era una cosa largotota, porque ese operador nabla, cuando lo pasamos a coordenadas polares, se convierte en algo muy grande, pero en realidad sí se puede resolver. Entonces, ahora la función de onda también tiene que estar en coordenadas polares. Y esa función de onda en coordenadas polares es esta. Ajá. Entonces, la función de onda en coordenadas polares quedamos que se divide en dos partes. ¿Cómo se llama esta parte? La primera parte. Radial. Radial. ¿Y la segunda parte?
Angular. Muy bien, la parte radial y la parte angular. Entonces ya tenemos aquí la función de onda en coordenadas polares. ¿Por qué? Porque el operador lo pasamos a coordenadas polares. Ese operador, acuérdense que en realidad contiene dos partes, la energía cinética y la energía potencial. Y vamos a trabajar solamente con la parte electrónica. De la parte del núcleo nos vamos a olvidar. ¿Por qué? Porque esa energía es mucho más pequeña. Eso se llama una aproximación de Oppenheimer. Y luego les dije que aparecen un tipo de matemáticas que ustedes no han visto todavía. Creo que a lo mejor pueden estar cursando, pero se llaman ecuaciones diferenciales, debido a que el operador tiene muchas diferenciales. Pero no lo vamos a resolver. Pero la solución a eso nos dice que la parte angular tiene una solución de este tipo, que se llama, ¿cómo se llama esta? Aquí dice, armónicos esféricos. Y este armónico esférico, que se encuentra aquí, es este que está acá. Dentro tiene otra cosa que se llama polinomio de Legendre, que ese es este P, son estos P que están aquí. Pero tiene una peculiaridad, que tiene unas restricciones. Este armónico esférico tiene unas restricciones. Esas restricciones son LM. ¿Cómo le llamamos a esos números? LM, ¿cómo le llamamos? ¿Qué son esos LM? ¿Qué interpretación física tienen esos LM? ¿Números qué? Mágicos, imaginarios, enteros. No sé si son enteros, pero a ver qué son. ¿Números qué? ¿Cómo se llama esta materia? ¿Qué curso? ¿Cómo se llama el curso? La estructura de la Estructura materia. de la materia. ¿Cómo se llama la unidad? Números cuánticos. Muy bien, se llama introducción a la cuántica. Y estos números se llaman números cuánticos. ¿Por qué creen que se llaman números cuánticos? Si ya vimos en clases pasadas qué significa la palabra cuántico. ¿Por qué creen que se llaman números cuánticos? ¿Alguien me puede decir por qué creen que se llaman números cuánticos? ¿Alguna idea de por qué se llaman números cuánticos? ¿Qué significa cuántico? Pues algo muy pequeño y en cuantos, o sea, como en paquetitos. Quedamos que cuántico viene de cuantos, que significa paquetes. Muy bien, eso está correcto. Y quedamos que esa descripción de paquetitos sirve para el mundo microscópico, no sirve para el mundo macroscópico. Entonces, muy bien. Entonces, se llama cuánticos porque está en paquetitos. El hecho de que tenga secciones, valores solamente de 1, 2, 3, 4, etcétera, en números reales y enteros, eso quiere decir que esta función es discreta, no es una función continua. Solamente está evaluada cuando esto tenga un valor de 1, de 2, de 3, etcétera. Eso quiere decir que no es una función que la podemos hacer ver puntitos chiquitos y sea continua, o sea, no va a tener esta función aquí cualquier valor. Solamente tiene los valores que estén determinados por estas
secciones. Ajá. Por eso se llama mecánica cuántica, porque aparecen cuantos, porque aparecen paquetes, y esos paquetes matemáticamente están descritos con estos números cuánticos. Porque hacen que el mundo sea discreto. Discreto significa, es lo contrario de continuo. Entonces, ahora sí, a ver, ¿alguien me puede decir, a ver, me puede hacer el resumen? ¿Cómo aparecieron los números cuánticos y qué son? ¿Alguien tiene, a ver, noción, a ver, que nos pueda decir con sus palabras qué son los números cuánticos y cómo aparecieron? Lo acabo de decir, pero lo que quiero es que hagan un resumen con sus propias palabras. A ver, por número de lista. No, a ver, nadie quiere, nadie está entendiendo, nadie quiere explicarnos qué son. ¿O nadie entiende qué es lo que está pasando? ¿O todavía traen sueño a esta hora? Yo todavía lo ando procesando, perdóneme. A ver, dinos, Nancy, ¿qué entiendes? O sea, es que si no me dicen, yo no puedo saber qué es lo que están entendiendo o no. O sea, yo podría seguir hablando todo el día y a lo mejor 5 horas, pero si yo no sé qué es lo que están entendiendo, pues entonces no los puedo ayudar. A ver, dinos, Nancy, ¿qué es lo que entiendes por número cuántico? Pues que surgen porque, bueno, comenzando desde que no se pueden plantear desde posiciones cartesianas como las conocemos, entonces es cuando surge pues esta representación de coordenadas polares. Sí. Y para determinar estas coordenadas polares, pues surgen estos números que son una manera de, pues como de transformar, por así decirlo, o de ejemplificar en lenguaje matemático, pues estos cuantos o pues estas partículas cuánticas, ¿no? Bueno, a final de cuentas, los números cuánticos son restricciones a la función de onda. Y se acuerdan que esta función de onda viene incrustada en esa función que ya me dijeron que se llama la función de Schrödinger, la ecuación de Schrödinger, que nos va a dar la energía. Entonces la energía es discreta, que es lo contrario de continuo. Y bueno, aquí ya tiene unas matemáticas, y ya tampoco está tan complicado, ¿no? Saben cuál es una raíz, cuál es 2, cuál es L. Ya les expliqué qué significa factorial. Y aquí viene este polinomio de Legendre, que es este, que está acá. Entonces aquí dice, si m igual a 1, entonces hacen la primera derivada del polinomio. ¿Y qué polinomio? Este segundo polinomio que está acá. Si m igual a 2, pues sacan la segunda derivada de este polinomio. Y aquí L también dice que si la primera derivada o la segunda derivada. En su serie de problemas, quedamos que hay que obtener dos valores o sea, tienen que hacer la primera derivada del coseno, pero ¿saben hacer cuál es la derivada del coseno? Menos seno. Menos seno, ¿no? Entonces está fácil, ¿no? La primera, no les puse que hicieran la quinta derivada o algo, pero entonces la primera derivada del coseno, menos seno. Y aquí también hay que sacar la derivada, ¿no? ¿Cuál es la derivada de 1 menos x cuadrada? La primera Menos derivada. 2x. Menos 2x. Entonces son derivadas muy sencillitas, ¿verdad? No van a tener ningún problema. Nada más hay que sacar la derivada, la primera derivada, aquí evaluar cuando, si les dije que él le valía 0, por cierto, 0 factorial es 1. No es 0. ¿Te acuerdan que les dije que el número factorial es
1 por 2, por 3, por 4, así, ¿no? Por ejemplo, si es 5, factorial sería 1 por 2, por 3, por 4, por 5. Pero 0 factorial es 1. Y entonces aquí ya nada más reemplazan. Entonces no van a tener problemas. Ahora, ¿qué significa todo esto de que la función tenga esta forma? ¿Se acuerdan qué significa el cuadrado de la función de onda? Lo vimos ya en clase. ¿Qué significa el cuadrado de la función de onda? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda qué significa el cuadrado de la función de onda? ¿No? Ya se les olvidó. No tomen tanto, jóvenes. Toman y se resetean. La amplitud, no. La función de onda es la amplitud, pero el cuadrado de la función de onda es la densidad de probabilidad de encontrar al electrón. Quedamos que esa interpretación la hizo Max Born. Y se ha hecho ya muy, en principio había, bueno, todavía hay algo a lo mejor de controversia en esa interpretación, pero es muy aceptada, que el cuadrado de la función de onda es la densidad de probabilidad de encontrar al electrón. En este caso hablo del electrón porque es la función de onda electrónica. Entonces, aquí está, la función de onda es esta que se llama psi. Y si le sacamos el cuadrado vamos a sacar la densidad de probabilidad. Pero entonces acabamos de decir que esta psi la podemos encontrar en la parte radial y la parte angular. La parte radial y la parte angular. Entonces, a final de cuentas, todas estas funciones que están haciendo y que tienen cierta forma que ahorita vamos a ver, al sacarle el cuadrado vamos a encontrar la densidad de probabilidad. A esa densidad de probabilidad, ¿cómo creen que le llamemos? Yo creo que esto, estoy seguro que lo han escuchado en sus clases de química de preparatoria. ¿Saben cómo se le llama a esa probabilidad de encontrar al electrón? Densidad de probabilidad de encontrar al electrón. Se le llama orbital. Este cuadrado, el cuadrado de aquí, da lugar a un orbital. Bueno, voy a poner una tabla que viene en su libro de texto, que les recomendé que siguiéramos como si fuéramos en la secundaria, en la primaria. Toman un libro de texto y de ahí se amarran, de ahí se aferran a leer de ahí, porque les dije que no me voy a salir de ahí para que no se pierdan. Entonces de ahí se aferran y entonces ahí viene resuelto, no, más bien no viene cómo se resuelve, pero viene el resultado de qué es lo que sale de aquí. Entonces si ponemos ciertos números aquí como m y l, aparecen ciertos valores para la función angular. Aquí no, ahorita no estoy presentando la radial. Pero para la función angular, por ejemplo, ¿qué viene aquí? L y M. Entonces estos son valores de L y M. 0, 0 toma esta forma. Para 1, 0 toma esta forma. Y toman estos valores las funciones. Les comenté que cuando L igual a 0, le llamamos S, P, D, F y G. Pero S, P, D, F y G son valores de estas funciones. Y ya esa S viene de otras cosas que se llama Sharp, Principal, Diffuse, Fundamental, etc. El libro, por si todavía no, les dije, está gratuito, el autor lo puso gratuito, es Cruz, Chamizo, Garrett, se llama Estructura Atómica, un enfoque químico. Muy bien. Entonces, le llamamos S cuando L igual a 0, le llamamos P cuando L igual a 1,
le llamamos D cuando L igual a 2, F cuando igual a 3, le llamaríamos G, pero resulta que empiezan a ser inestables, no podemos tener tantos protones unidos, y entonces ya no hay más en la tabla periódica, y no esperamos que en el universo que conocemos existan más elementos más pesados. Entonces, a esta función le vamos a llamar S, y este es el armónico esférico, ya sustituido con los valores de L igual a 0, M igual a 0. Entonces, esa la llamamos S. Luego aparece P, pero existen tres tipos de P. ¿Por qué existen tres tipos de P? Porque hay L igual a 1, este sería L igual a 1, pero M puede tomar diferentes valores. Y entonces, cuando toma valores, estos valores que aparecen aquí, que son en realidad 0, 1 y menos 1, entonces le vamos a poner, vamos a distinguir a los P, porque ya dijimos que cuando L es igual a 1, le vamos a llamar P. Aquí dice L igual a 1, L igual a 1, L igual a 1. Pero va a haber tres tipos, PZ, PX y PY. ¿Por qué se les llama así? Ahorita vamos a ver las gráficas, cómo son las gráficas de estos. Y vamos a ver que están orientados en PZ, en PX y PY. Y luego ahí viene el siguiente, ¿no? Otro armónico esférico, cuando L es igual a 2, le llamamos D. Aquí dice que cuando L igual a 2, le llamamos el orbital D. Y va a haber diferentes tipos, va a haber 5 tipos. Z cuadrada, XY, YZ, X cuadrada menos YZ, XY. Estos nombres se les dan porque eso es un resumen de la forma de la función del armónico esférico ya sustituido, pero en el espacio cartesiano, porque estas funciones están en coordenadas polares. Entonces, una vez que pasemos estas a coordenadas polares, van a aparecer estos términos coordenadas cartesianas van a aparecer estos términos, z cuadrado, xy, y por eso en resumen se le llama dxy, pero es porque la función tiene un xy por aquí metido. La parte radial, pues también tiene su sustitución, tiene su forma de encontrarse cuando ponemos n igual a 1, l igual a 0 y así sucesivamente. Y estas son las partes radiales. Ahora vamos a ver una gráfica de la parte angular. Aquí grafiqué la función dxy y la función de YZ. Entonces, si se fijan el D, esta es una gráfica polar. ¿Cómo se mide aquí? Esta parte polar, aquí mide los ángulos y aquí mide la distancia. O sea, este circulito mide 0.5, 0.05, luego 0.1, 0.15, 0.2. Y estos son los ángulos. Entonces, si se fijan, a lo mejor estoy empezando por una más complicada, ahorita vamos a ver todas. Si se fijan, las funciones tienen estos lóbulos. Matemáticamente esto se llama una lemniscata. No se llama el cacahuate, ni los globitos, ni no sé qué más nombres luego le ponen. Se llama lemniscata. Era el nombre de un científico. Entonces, esta lemniscata es cuando está así, cuando está estos dos. Acá habría dos lemniscatas unidas. Y desde arriba la roja también sería una lemniscata. Bueno. Antes de pasar la parte radial, voy a mostrar algunas gráficas. El orbital S es esférico. Este es el 2S. A ver, vamos a revisar por qué es esférico. Acuérdense, es una esfera. Aquí está la gráfica. Vamos a regresar. Angular. ¿Por qué es una esfera?
porque no tiene aquí en la parte angular, no depende de teta. En teta siempre va a valer lo mismo. Cuando cambie el ángulo como quiera, la parte radial siempre va a ser igual. Por eso es una esfera. Ahora vamos a ver la gráfica del 2P. El 2P es una, bueno, vamos a ver el PY, está más fácil de ver en esta figura. Tiene una lemniscata, tiene un lóbulo sobre el eje y otro lóbulo en el eje -Y. Entonces esto sería una lemniscata. Vamos a revisar por qué. ¿Cómo es la función? Ah, pues ahora dice que el P, que es este, estamos revisando el PY, sí depende de teta y de phi. Entonces, conforme cambia el ángulo, sí cambia la distancia. Entonces, estas formas, vamos a ponerlas, son las formas que tienen los orbitales y con las que deben de estar muy, muy familiarizados. Yo sé que muchos de ustedes a lo mejor no se van a dedicar a la mecánica cuántica, a lo mejor son de otras carreras que no están enfocadas a eso, pero todas las carreras que están en esta facultad tienen mucha intención de estar familiarizados con las formas de las gráficas. ¿Por qué? Porque eso va a determinar la química, las interacciones, los enlaces, las reacciones, los colores y muchas de las propiedades físicas que tienen los compuestos. Entonces, el S es una esfera, es esférico porque ya vimos que no depende. Ahora, el P ¿cómo se llama esta figura del P? ¿Alguien puede decir cómo se llama? ¿Tienen miedo o no? O de plano no saben qué es lo que les dije. ¿Cómo se llama esta figura? ¿Es con N o con M? Lemniscata o Ajá, lemniscata. lemniscata. Es una M y luego una Ok. N. Lem de lemus y luego niscata como Nicolás o lemniscata. Ajá, Ah, ok, ok. correcto. Entonces son lemniscatas en dirección de Y, en la dirección X y en la dirección del eje Z. Ya les dije, ¿cómo hacemos un eje diestro? X, Y, Z. ¿Eso ya lo vimos? ¿Cómo hacer un eje diestro? ¿No? Bueno, les dije que pongan sus dedos de la mano derecha en escuadra. Entonces, el índice es X, el medio es Y y el Z es el pulgar. Voy a prender la cámara. Yo no me veo, no sé por qué. Bueno, voy a dejar de compartir la pantalla. Entonces, ponen el índice, el medio y el pulgar. X, Y y Z. Ajá, ese es un eje diestro. Lo tienen que manejar bien. X, Y, Z. Si lo quieren hacer con la mano izquierda, X menos Y, Z. Mano derecha, X, Y, Z. Háganlo con su mano, por favor. Bueno. Ahora, estas son las figuras, son de otra forma. No estamos viendo muy claro por qué están de diferente color. Pero resulta que unos tienen una función que tiene un menos y el otro un más. Y esa es la fase. Ese signo no es la carga, ni es la repulsión, ni nada de eso. Es el signo de la fase nada más. Entonces aquí, por ejemplo, esta lemniscata está en el P, para n igual a 2. Entonces sería... Perdón, creo que no está compartiendo pantalla. sí, ok, gracias. Ahora sí. Entonces, en el P, quedamos todos los S, no importa cuánto valga N,
que es el número cuántico principal. Después viene para L igual a diferentes valores. ¿Cuánto vale L para el S? 0. Entonces, todos los S van a ser esféricos. Entonces, podemos tener 1S, pero es esférico. Todos son esféricos. Ajá. Luego viene los P. Ajá. Entonces, vamos a tener P y tiene aquí un lóbulo que está orientado en Z, en X y en Y. Uh-huh. Todos estos son P. Luego viene el D y entonces quedamos que el D, bueno, ese no lo hemos visto. El D son este orbital, este es un solo orbital, el DXZ. Está sobre, este no tiene los ejes, no me gusta esta imagen, vamos a pasar a esta. El XZ significa que los lóbulos están entre el eje X y entre el eje Z. Observen ustedes cómo este es, ¿dónde está XZ? Bueno, vamos a pasar el YZ, que se ve aquí más fácil. YZ. Entonces ese es el orbital 3D YZ, y entonces el Y o Y, y este Z. Entonces los lóbulos se encuentran entre el eje Z y el eje Y. Miren, este es aquí, aquí, aquí. Ajá, en 45 grados entre esos dos ejes. Ahora, ¿qué pasa si analizamos el XY? Pues el orbital X es este, y el orbital es Y es este. El eje X y Y. Y el orbital XY se encuentra entre el eje X y Y. Luego, ¿qué pasa con el XZ? Pues el eje X es este que viene hacia nosotros, y el Z es el que está hacia arriba. Y entonces el XZ son orbitales que están entre esos ejes. El que son diferentes sería el X cuadrada y Y cuadrada, que está exactamente sobre X y exactamente sobre Y. Y el último es el DZ cuadrada, que tiene aquí una dona y las lemniscatas sobre Z. Este es un solo orbital, este es un solo orbital, un solo orbital. Esos son los orbitales tipo D. ¿Sí? Ahora, esta ya fue la parte angular, pero quiero que revisemos la parte radial. La parte radial tiene estas formas, estas ya son las soluciones. Entonces, tarea para el lunes: graficar cuando n igual a 1, l igual a 0, y n2 es igual acá, a graficar esto. Cuando n igual a 2 y l igual a 1. Ajá. Van a hacer estas dos gráficas. N igual a 1, L igual a 0, y N igual a 2, L igual a 0. Tienen que hacer estas dos gráficas. Y dije graficar, no dibujar, porque luego me entregaron el año pasado, me entregaron un dibujo así, no tiene ni puntos ni nada. Graficar. Lo pueden graficar en algún programa, o lo pueden graficar en Excel, que no me gustaría que sea en Excel, pero bueno, pueden graficar en algún lado, en algún programa para graficar. Les dije que tengo una página, y ahí en esa página hay un tutorial de cómo hacer diferentes tipos de gráficas con software para científicos y para ingenieros, no para contadores. Ajá. Entonces, graficar estas dos tareas para el lunes. ¿Cómo se va a ver la gráfica? Estas son otras, no son las que les dejé. Estas son 3S, 3P y 3D. Esta función radial, tiene diferentes alturas. Quedamos que el cuadrado de la función de onda nos va a dar la densidad de probabilidad
Entonces, el cuadrado de esta función radial, pues también nos está dando la densidad de probabilidad de encontrar al electrón. Esta es la distancia 0. Ajá. Y va creciendo. Ajá. Entonces, para el 3S, que es esta azul, significa que a cierta distancia hay mucha mayor probabilidad en encontrar el electrón. A cierta distancia hay 0 probabilidad o 0 densidad de probabilidad de encontrar el electrón. Aquí hay 0 densidad de probabilidad. Y aquí empieza a aumentar, aquí hay probabilidad, y aquí no hay. Aquí hay mucha probabilidad, pero aquí no hay. Vamos a ver la roja, el 3P. Pues el 3P indica lo mismo. A cierta distancia hay densidad de probabilidad, pero a cierta distancia hay mucha densidad de probabilidad. A estas secciones le llamamos donde está el electrón, es donde es más probable encontrarlo. Y eso es donde se forma, donde está el orbital. Ajá. Pero si se fijan a cierta distancia no está, hay muy poquita probabilidad. Incluso dentro del orbital hay poca probabilidad. Ajá. En el 3D, por ejemplo, en el 3D, aquí no puede estar cerca, pero hay una probabilidad aquí. Ajá. Le vamos a llamar, hay algunos términos, le vamos a llamar penetrante a un orbital si es mayor la densidad de probabilidad radial cerca del núcleo. Por ejemplo, el 3S es 3. El que está, el 3S, que sería este azul, es el que tiene la densidad más cerca del núcleo. Entonces le vamos a llamar que es un orbital más penetrante. Luego sería el 3P, que es el rojo. Ay, ¿se me acabó la batería? No. Perdón. El 3S, que es este azul, es el más penetrante. Luego vendría el 3P, que es el siguiente más penetrante. Y luego el 3D. Entonces le llamamos que los orbitales más penetrantes sería el S, luego el P y luego el D. Y luego llamamos al 3S, que es el más difuso o extendido. ¿Por qué? Porque toda su densidad de probabilidad está distribuida en 3 secciones. Y el 3D es el más localizado, porque toda la densidad de probabilidad está seccionada o se encuentra ubicada en una sola parte. ¿Hasta ahí hay dudas? ¿Dudas? No. Ok. Vamos ya nada más a analizar las formas. Entonces, se dan cuenta que aquí hay unos noditos chiquitos dentro de este P. Eso se debe a que existen esa parte radial, tiene una parte que dice que tiene hay secciones donde tiene poca densidad de probabilidad. Incluso en el N, por ejemplo, cuando es una esfera, dentro de la esfera hay secciones que tienen poca densidad de probabilidad. Eso lo vimos de la función radial. Y por eso tenemos esos cambios de colores, esos nodos. Ajá. ¿Tienen alguna duda, algo que no estén entendiendo, algo que quieren cambiar o algo? ¿No? Bueno, vamos a pasar ahora a echar cuentas. Voy a ir un poco, a lo mejor, no tan lento. Pero voy a explicar cuál es la idea.
Si tenemos una función radial, una función de onda, ¿cuál va a ser el objetivo? Es obtener la energía. Sería un orbital 1s. Ajá. ¿Qué se les ocurre que debamos de hacer para obtener la energía? ¿Qué creen que debamos hacer? A ver, yo creo que ya más o menos saben, pero a ver, ya me dijeron hace rato qué es lo que debemos de hacer. ¿Qué se les ocurre que debemos de hacer? ¿Qué es el orbital 1s? Estamos hablando de una función de onda cuyos valores de n es 1. ¿Cuánto valdría L? 0. Y en consecuencia, m igual a 0. Porque vimos la clase pasada que hay ciertas restricciones, ¿no? N, ¿cuánto puede valer? ¿Alguien me puede decir cuánto puede valer? Del 1 al 7, ¿no? Del 1, 2, 3. En realidad puede valer hasta cualquier valor, pero sí, efectivamente, en la naturaleza, hablando de química, llega hasta el 7. Luego L, ¿cuánto puede valer? De 0 a n menos 1. 1, 2, hasta n menos 1. Si aquí S valía 1, ¿cuánto puede valer L? Solamente 0, porque 1 menos 1, 0. Solamente puede valer 0, L. Ajá. Y luego M vale desde L menos 1, 0, menos 1, más 1, menos L. Ujú. A ver, aquí menos L más 1 menos L. Ajá, estas son las restricciones. Entonces, el orbital 1s, ¿qué es el orbital 1s? Pues entonces la función de onda 1, 0, 0. O sea, n, esto sería n, esto sería L, y esto sería n. Ajá. Entonces, ¿qué necesitamos para obtener la energía? ¿En qué quedamos? ¿Qué se necesita hacer? ¿Qué función necesitamos para obtener la energía? ¿La ecuación de qué? ¿La ecuación de qué? Ya me lo dijeron hace rato. Para obtener la energía. Ecuación de Schrödinger. De Schrödinger. Entonces, ¿cómo va?
el hamiltoniano Hpsi igual a Epsi. Si aplicamos ese hamiltoniano a esta función, vamos a obtener la energía. ¿Hasta ahí queda claro? Sí. Ok. Ahora, ¿cuál es esa función 1, 0, 0? ¿En qué se descompone? ¿En qué partes? ¿En la parte qué? Radial. En la parte radial y en la parte angular. Ujú. Ahora, pero ya vimos que si evaluamos 1, 0, 0 en la parte radial y 1, 0, 0 en la parte angular, tenemos funciones definidas. Les dije que ahí en el libro de ya, bueno, ustedes tienen de tarea obtenerlas, algunas de esas funciones, pero ya en el libro ya aparecen los resultados, pero ustedes tienen de tarea llegar a eso, les dije, en la serie más bien, ¿no? Entonces, 1, 0, 0. Y las voy a escribir, ya se conocen cuáles son las que son. ¿Cómo llegamos a esta radial? Con eso de los armónicos esféricos, perdón, esta de la parte angular, los armónicos esféricos y la parte de los polinomios de Legendre y etc., ¿no? Pero ese es el resultado. Ujú. Ujú. A la 1,5. Ajá. Esta parte de la segunda, el segundo término, es la parte angular. Y esta parte es la sección radial. Ujú. Entonces, ¿qué hacemos si queremos obtener la energía? Pues tenemos que descomponer el hamiltoniano. Ujú. ¿Cómo lo descomponemos? Entonces, menos h cuadrado. Les dije que era, como valía 2, la masa reducida y la nabla, menos kappa, que esta es la parte de la energía potencial, entre R, por la función de onda, S es igual a Epsi. ¿Qué hacemos después? Pues nada más sustituimos psi aquí, que este es psi, y aplicamos estas operaciones. Ajá. En esta clase no lo voy a hacer porque nos vamos a tomar tiempo, pero si lo quieren ver cómo se hace, les voy a dar el link de alguna clase que di y ya, pero no lo voy a hacer el día de hoy. Ajá. Pero entonces, ¿cuál es la idea? Sustituir. Voy a poner aquí qué ecuaciones son. Esta sería la ecuación 1, que es la función de onda. Y esta es la ecuación 2, que es la ecuación de Schrödinger, pero ya reemplacé el hamiltoniano. Entonces, ¿qué es lo que debemos de obtener? Sustituir la ecuación 1 en 2. Ya se ve claro, ¿verdad? Que si yo pongo esta psi aquí, o sea, pongo psi aquí y acá, pues debemos de obtener la energía. ¿Lo ven claro o no lo entienden? Sí. ¿Sí? Me alegro porque allá viene el examen. Entonces, pues nada más habría que sustituir ahí. No hay mucho complicación. Y hay que aplicar estas operaciones, ¿no? Esta operación quedamos que deriva en X, deriva en Y, deriva en Z. Y esta no tiene ninguna derivada. Nada más hay que multiplicar por estos términos. Bueno, y ahí, ¿qué les va a aparecer? Esta misma función original multiplicada
por la energía, porque esta ya se sabe que son una ecuación de valores propios. Bueno, ¿cuánto vale la energía? Voy a brincarme 2 clases, porque este toma bastante tiempo hacerlo. Bueno, 40 minutos, pero no quiero gastar los 40 minutos que tenemos en esto. Resulta que la energía es igual, conclusión, pues le voy a poner aquí conclusión de todo eso. Aquí derivadas y sustitución, bueno, derivadas y álgebra. Entonces, después de derivar y hacer álgebra, resulta que la energía es igual a menos un medio de capa e cuadrada z cuadrada entre a. Sí. Esa es la energía de un sistema para el orbital 1s que tiene esta forma, tiene esta función de onda que se divide en la parte radial, en la parte angular, y esta es la energía. Algo más grande. Entonces esa es la energía para un sistema de ese estilo. 1S. Como les digo, no voy a hacer todos los resultados de todo, porque nos vamos a llevar mucho tiempo, o todas las álgebra de todo. Pero para una función del tipo n, l, m cualquiera, la energía, haciendo el mismo procedimiento de aquí arriba, la energía es igual a 1 menos n cuadrada k z y cuadrada 2 veces a 0. Aquí esta A', creo que no expliqué qué significa A', pero esa A' se conoce como el radio de Bohr. Ese radio de Bohr es la distancia que encontró Bohr que tiene el hidrógeno. Es un radio de Bohr, la distancia entre el electrón y el átomo, el centro del átomo, el núcleo, el protón y el neutrón, o sea, el núcleo. Profesor, yo le iba a preguntar eso. Dijo que es en A', pero en las A de arriba a 0, ¿aplica el mismo valor del radio de Bohr? No exactamente. El A0, A sub 0, ese es el radio de Bohr. Pero este A' es una forma reducida que no me acuerdo con precisión qué es. Necesito ahorita revisar. Ahorita les digo en 2 minutos qué es. Ahorita seguimos y ahorita a ver, voy haciendo memoria. O a ver si lo busco por aquí por mi libro, a ver cuál es A', porque sí hay una ligera diferencia. Es como algo así reducido o algo así.
está dividido entre algo, pero es ligeramente diferente. Ajá. Bueno, esta función es muy importante porque eso ya no lo vimos cuando vimos el modelo de Bohr. Pero resulta que Bohr llegó a esta misma conclusión. Pero van a decir entonces, ¿para qué tanto relajo de mecánica cuántica, que derivadas parciales y que funciones de onda y que la ecuación de Schrödinger y que valores propios? Y ya llevamos rato con este relajo para que nos vaya saliendo lo mismo que ya le había salido a Bohr. Bueno, pero resulta que este resultado es más general y aplica para otros orbitales de diferente estilo, no nada más para los orbitales esféricos. Obviamente este resultado nos da cómo se cambia con n, o sea, cómo si cambiamos n, qué es lo que va pasando, porque si se fijan aquí, está involucrado n nada más. Aquí nada más está n. Pero de la función de onda, vemos que va a ser útil para cuando los orbitales no sean esféricos, cuando los orbitales tengan lemniscatas y otros tipos de estilo. Pero Bohr llegó acertadamente a esto. Obtuvo el mismo resultado para orbitales, o para órbitas, se le llamó inicialmente circulares, o en este caso ya vendríamos en las esféricas. Pero ¿qué nos quiere decir esto? Vamos a interpretar, vamos a seguir tratando de entender las ecuaciones, más que gastar la clase en pura álgebra. ¿Alguien aquí nos puede decir, vamos a entender, qué es capa? ¿Se acuerda qué es capa? ¿Qué cosa es capa? No sé si aplique igual a como se aplicaba en el modelo de Bohr, que era la constante de Coulomb. Ajá, la constante de Coulomb. Ajá, correcto. ¿Y por qué aparece esa? Quedamos que porque hay una energía potencial, o sea, eso lo venimos cargando, lo venimos trayendo de la energía potencial. Luego después, ¿esa Z qué cosa es? El número atómico. Ajá, el número atómico, o sea, nos está indicando cuántas cargas va a haber, que es la parte importante. Ajá. Esa ah, E, ¿qué cosa es? Carga del electrón. La carga del electrón, muy bien. 2 es, pues nada más es un número. Y les dije que A tiene que ver con el radio, o sea, en sí es una distancia, ¿verdad? Nada más que ahí le puse A', porque no es exactamente el radio de Bohr, es como un radio de Bohr reducido, tiene alguna, tiene ahí a otra, está dividido entre algo, que no me acuerdo exactamente entre que está dividido, pero ahorita lo vemos. Ajá. Ahora, ¿qué cosa es n? Que es la parte fundamental de esta ecuación. ¿Qué cosa es n? El número cuántico. Ajá, es un número cuántico, que le llamamos el número cuántico principal. Ajá. Entonces resulta que la energía está también seccionada en pedacitos. Y de hecho según yo, aquí me falta un menos.
Menos. Ajá. Entonces la energía está seccionada en pedacitos. Sí, ya acabo de revisar, sí lleva el menos. Ajá. Entonces la energía está seccionada en pedacitos y esos pedacitos son discretos debido a ese número cuántico principal que se llama n, bueno, que se representa con la letra n. Entonces la energía no puede tomar cualquier valor, solamente puede tomar valores que estén definidos por n. Entonces 1, donde n vale 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ajá. Así sucesivamente. Entonces vamos a graficar esa energía de esa función. Lo voy a hacer de forma cualitativa, no voy a poner los valores exactos, pero para que entendamos qué es lo que sucede con la energía o cómo se comportan los niveles energéticos. Entonces, colocamos lo voy a poner hacia abajo porque la energía ahí dice claro que es negativa. Entonces la energía es menos energía, o sea, hacia abajo. Ajá. Para el caso del cuando n igual a 1, n igual a 2, n igual a 3. Voy a poner de energía con otro color para que no se confunda. Voy a poner más con gris, que se supone es el del eje. Entonces, ahí tenemos un nivel energético, otro nivel energético, y tenemos otro nivel energético. Tenemos otro nivel energético acá. Ajá. Entonces, aquí nos dice por qué está hasta abajo de energía. Cuando más se acerca a cero, acuérdense, esta escala es negativa. ¿Qué es más bajo? ¿El -3 o el -5? El -5. Muy bien, muy bien. Qué bueno que no me respondieron como el presidente Peña, que lo dice al revés, o expresidente Peña. Ajá, entonces, el -5, entonces, este nivel de 1 está a más baja energía. Entonces, el n igual a 3 tiene mayor energía. Ajá, que el n igual a 1. Este es el de más baja energía, el n igual a 1, y este es el de más alta energía. Ajá, porque este se va acercando a cero, va subiendo de energía. Los P pues tienen más o menos, no están igual, pero aquí no estamos viendo la función, pero lo vamos a... Este es P y este es N. Perdón, este es S. Pero de cualquier forma es n igual a 2, 2p o así. Entonces van subiendo en energía conforme aumenta el nivel energético n. Ahora, ¿hasta ahí hay dudas? ¿Tienen alguna duda al momento? ¿Qué hora es? Faltan 11 minutos. Faltan 20. ¿Tienen alguna duda, algo que quieran expresar o algo? No. Bueno, quiero mencionar que al momento vimos cómo aparecieron varios números cuánticos, n, l y m. Ese m en realidad tiene un subíndice ml, o sea, que proviene en realidad de L, ajá, ml. Pero hay otro número cuántico
aparte de esos números que estamos viendo. Lo que sucede es que su aparición es de diferente índole, y ese número cuántico se le conoce como el spin. Sería el cuarto número cuántico, que conocemos como el spin. Spin en inglés y a veces en español, que a mí no me gusta verlo así, pero en fin. Spin. ¿Alguien sabe qué significa spin en inglés? ¿Alguien sabe qué significa spin? ¿No? ¿No English? Era girar o algo así, ¿no? Ajá, girar. Les recomiendo muchísimo que aprendan inglés, porque ya les dije que el vocabulario que se utiliza en los libros de texto, en los artículos, en los manuales, todo lo que ya sea de su vida académica, va a estar en inglés. Bueno, entonces, correcto, spin significa girar. Bueno, resulta que este número cuántico se apareció porque se daban cuenta que había algo que no cuadraba en los experimentos. Todavía, aparte de los números cuánticos que ya definimos, resultaba que no podían definir completamente los experimentos, si había algo que todavía fallaba. Entonces se dieron cuenta que debía de haber otra cosa todavía adentro, algo más, algo que no habían encontrado. Ajá, y Paul Dirac también ganó el premio Nobel. Paul Dirac se dio a la tarea a analizar qué era lo que estaba pasando, porque no, cuál era la situación, cuál era la problemática. Ajá. Y se dio cuenta que efectivamente había algo más, y ese algo más se llegó a la conclusión que es este spin. ¿Pero por qué le pusieron spin? Bueno, el spin resulta que en sí es un momento magnético. El otro L que vimos viene de algo que se llama el momento angular. Ajá. Pero este spin, dijeron, pues si el otro viene de que el electrón se está moviendo en círculos, digamos, lo pensamos como si estuviera moviendo en círculos. Entonces, pues este es el momento angular. Pero hay otro momento magnético que estamos viendo. Dijeron, vemos otro momento magnético aparte. Pues ha de ser, porque el electrón ha de estar girando en su propio eje. Y entonces, como está girando en su propio eje, genera un spin. A esa conclusión llegaron, pero muy poquito tiempo tardaron en darse cuenta, en medir el spin. Y entonces al medir cuánto es el spin, se dieron cuenta que necesitaría girar más rápido que la luz para tener ese momento magnético tan grande. Y entonces eso ya no cuadra con lo que ya se sabe, con lo que ya se tenía claro, que nada se puede, o ninguna partícula con masa se puede mover a la velocidad de la luz. Ya no me queda claro si esa regla es totalmente válida, porque en el 2014 hicieron un experimento con neutrinos que tienen masa y encontraron que se movían más rápido de la luz. Después, como al año, descubrieron que era un error experimental, no se mueven más rápido de la luz. Pero en ese inter
aparecieron muchas teorías y muchas explicaciones y demostraron que sí hay cosas que se pueden mover más rápido de la luz, pero lo que pasa es que se mueve el espacio, no se mueve la partícula. De hecho, hay muchas teorías para viajar a velocidades inmensas, moviendo el espacio, no moviendo la luz. Pero bueno, regresando a esto, aquí en la materia pues no se está moviendo el espacio, no movemos el espacio alrededor. Y aquí en la materia, pues resulta que el spin no se puede mover más rápido que la luz. O sea, no puede ser, ese spin se le quedó tradicionalmente por giro, pero no significa que el electrón esté girando en su propio eje. Solamente se llama así históricamente, pero no está girando en su propio eje. Ajá. Lo que ocurre es que todas las partículas tienen una propiedad intrínseca y tienen un momento magnético intrínseco. Ese momento magnético lo conocemos hoy en día como spin. Ajá. Ya sé, la traducción significa girar, pero no viene ese momento magnético en la realidad no viene de que a partir de que las moléculas, los átomos o las partículas estén girando. Es una propiedad intrínseca. Y bueno, después hubo más experimentos para encontrar los valores de ese spin. Ajá. Y resulta que solamente hay dos posibilidades. -1/2 de H, ahí no me acuerdo si es H barra, y +1/2 de H. Ajá. Solamente esos, y se hizo un experimento. Dejen busco exactamente los valores, no va a ser que no sea. Pero es que no me acuerdo si es spin con H barra o sin barra, pero debe de ser. Sí, es H barra entre 2 y H y menos, -1/2 de H barra y +1/2 de H barra. Y entonces eso, para facilitar, luego nada más dicen spin arriba y spin abajo. Y ya más flojamente, luego nada más hacen la flecha así, arriba y abajo, nomás la media flecha. Ajá. Pero bueno, lo importante es que ustedes deben de considerar que hay 4 números cuánticos para el caso de un estado electrónico. Si están hablando de otros sistemas que no sean átomos, que no sean electrones, puede haber otros números cuánticos. Ajá. Pero aquí en este caso vemos que solamente hay esos 4 números cuánticos. ¿Me los pueden decir todos? A ver, ¿me los pueden repetir? N, L, M y S. Ajá. Y el último que acabamos de ver. Ah, bueno, sí, NMLIs. Ok, muy bien. Voy a poner aquí qué cosa es lo de A'. Entonces, A' es el radio de Bohr calculado con la masa reducida, o sea, sería kappa m. O sea, en vez de la masa del electrón, es con la masa reducida, que eso es igual al radio de Bohr por la masa del electrón entre la masa reducida. Ajá. Y entonces de eso varía ligeramente, son 52.946 picómetros.
Bueno, me gustó, ya se me amontonó todo aquí. Picómetros. Quiero un cuadrado. Bueno, entonces tenemos cuatro números cuánticos. La explicación de esto del spin está muy bonita y todo, pero nos vamos a aventar. Yo creo que no es una clase como para segundo semestre, yo creo que es una clase más avanzada. Entonces, no voy a ahondar en esto del spin, pero tengan en cuenta, podemos hacer varios ejercicios, demostrar que no puede girar a la misma velocidad de la luz. Y bueno, voy a pausar hasta aquí. Quiero que discutamos lo del examen. Voy a pausar la grabación. Faltan 8 minutos. Y vamos a hablar de lo del examen.